Vamos a hablar hoy sobre los trastornos hipertensivos del embarazo. Los trastornos hipertensivos del embarazo se definen como un grupo de patologías o trastornos observados durante el embarazo, el parto y el puerperio, que es el posparto, caracterizado por la presencia de presión arterial alta acompañado de proteinuria, que sería proteína en la orina. Esto después de la semana 20 de gestación y a su vez acompañado por trastornos de otros órganos del organismo como el hígado, el riñón, etc. Y en algunas oportunidades por la presencia de convulsiones. La importancia que tiene esta patología en el embarazo es que es una de las primeras o la segunda causa de mortalidad materna y perinatal. Fíjense que la incidencia está entre el 5 y un 8%, y de ese 5 o 8%, un 2% o más a veces está representado por la preeclampsia. Podemos decir entonces que la preeclampsia o la hipertensión arterial en el embarazo es la patología médica más frecuente en la gestación. Fíjense la importancia que tiene desde el punto de vista de morbimortalidad a nivel mundial, que cada año 4 millones de mujeres van a desarrollar preeclampsia, 100.000 mujeres van a tener convulsiones, o sea, van a ser eclánticas, y más del 90% de esta patología lamentablemente ocurre en países en vía de desarrollo. Datos de la Organización Mundial de la Salud. Si vamos a nuestra región, en Latinoamérica, no deja de ser también preocupante la situación. Tenemos una estadística del año 2010 donde la frecuencia fue 80 por cada 100.000 nacidos vivos, con una muerte materna promedio de 23.000 casos anuales. En Venezuela, la prevalencia es entre un 5 y un 7% anualmente, y la mortalidad, según los últimos datos que podemos ver, también es bastante alta, un 59,9% por 100.000 nacidos vivos en el año 2005 y a su vez un 56,7% en el 2007, que es el último dato que tenemos estadístico nacional sobre esta patología. Este gráfico demuestra claramente cómo de las 3 causas directas de muerte, no indirectas, sino directas, de la maternidad Concepción Palacio en el año 2011, el 39,20% se debió a trastornos hipertensivos del embarazo, seguido por la sepsis y luego por la hemorragia. Fíjense ustedes entonces las 3 causas más importantes directas de muerte materna, cómo predomina los trastornos hipertensivos. Y de estos trastornos hipertensivos, en primer lugar, la preeclampsia y eclampsia. Esta clasificación del trastorno hipertensivo, ha habido muchas clasificaciones durante el tiempo, ¿verdad? Pues esta es la tercera o la cuarta clasificación que fue hecha en el año 2000 y simplificó un poco todas las entidades hipertensivas de la gestación. Fueron 4 entidades básicas: preeclampsia, eclampsia, la hipertensión arterial crónica, una paciente hipertensa crónica conocida y tratada desde hace muchos años, la hipertensa crónica conocida que hace un cuadro de preeclámptico sobreañadido a su problema hipertensivo previo, y la hipertensión gestacional. La única diferencia de esta clasificación del año 2000 es que aclaró el término de lo que eran las hipertensas sin proteinuria, que muchas veces uno decía, bueno, ¿qué pasa ahí? Y es el término de hipertensión gestacional. Ya lo vamos a definir más adelante. Esta clasificación, que viene del año 2000, se ha mantenido hasta el año 2013, cuando hubo una pequeña modificación en lo que respecta, básicamente se mantuvo la misma clasificación, solamente se trató de aclarar un poco que el término preeclampsia leve debe ser puesto entre comillas, porque esta es una enfermedad progresiva que tiene un continuum y que es muy poco probable hablar de algo leve cuando ese preeclampsia puede transformarse rápidamente en una enfermedad con compromiso de órganos blancos. Entonces hoy preferimos hablar de preeclampsia sin criterio de gravedad y preeclampsia grave o con criterios de gravedad. Es la única diferenciación, porque de resto se han mantenido las 4 entidades básicas que hemos mencionado anteriormente. Esto fue una modificación del año 2013 del Colegio Norteamericano de Obstetricia y Ginecología, por el cual nosotros nos regimos desde hace muchos años en la clasificación. Hay que hacer notar que hay otras clasificaciones, hay una canadiense, hay otra de la Organización Mundial de la Salud e incluso una de Australia, pero la que
se ha visto que tiene más aceptación es la que le estoy enseñando ahorita y es la que nosotros hemos utilizado. Esto es simplemente un trabajo del año 2011 de la institución Maternidad Concepción Palacio, para que vean ustedes cómo la mortalidad materna, evidentemente en la mortalidad materna la preeclampsia, por preeclampsia-eclampsia, la preeclampsia grave predomina en un porcentaje bastante alto, como aparece aquí, de un 66,6%. Sobre la eclampsia, un 20,25%, y llama la atención que los problemas hipertensivos crónicos, vamos a llamarlo puros, sin preeclampsia, son los que menos frecuentes. Vamos entonces a definir cada uno de estos términos, que es la parte siguiente, que es qué se entiende por hipertensión arterial crónica en la embarazada. Es un aumento de las cifras tensionales igual o mayor de 140/90 que están presentes previo al embarazo o durante el embarazo, pero antes de la semana 20 de gestación, y que persiste después de las 12 semanas después del parto. Esa es la hipertensa crónica. Está muy claro entonces. La hipertensa crónica, como ustedes saben, tiene doble etiología, es primaria o esencial en el 90% o más de los casos, y solamente un 10% es secundaria. La secundaria a su vez puede ser por nefropatía, por colagenopatía, por endocrinopatía y por problemas de coartación de la aorta. Entonces la importancia es que la primaria es la más frecuente. La hipertensa crónica puede seguir siendo hipertensa crónica, pero durante el embarazo puede tener una preeclampsia sobreagregada o sobreañadida a su problema hipertensivo crónico. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Es cuando aparece proteinuria después de la semana 20 de gestación, o hay un aumento brusco de las cifras tensionales controladas y vigiladas anteriormente, o un aumento brusco de la proteinuria si ya la paciente tenía proteinuria previamente por nefropatía. En ese caso, pues la aparición de estos dos elementos hacen hablar o hacen pensar que es un problema de preeclampsia sobreañadida a su problema crónico. Aparte de eso, puede haber la aparición de signos y síntomas de agravamiento o de criterios de severidad en una paciente diagnosticada previamente como hipertensa crónica. Todo eso hace pensar que hay una preeclampsia sobreagregada a su problema hipertensivo crónico conocido y tratado desde hace muchos años. Le decía antes que la única diferencia en esta última clasificación del año 2000 hasta acá ha sido la hipertensión gestacional. ¿Qué sería la hipertensión gestacional? Un aumento de las cifras tensionales igual o mayor de 140/90 después de la semana 20, pero sin proteinuria. Generalmente benigna, se ve al final del embarazo, se resuelve con el parto y posteriormente a las 12 semanas no hay hipertensión. Estos eran los casos que se llamaba hipertensión tardía o transitoria en otras clasificaciones. La preeclampsia, que es la que vamos a detenerlo un poquito más, es un trastorno multisistémico que se manifiesta después de la semana 20 de gestación y en la cual existe una cifra tensional igual o mayor de 140/90 en una paciente que no tenía ningún antecedente previo de hipertensión arterial, acompañada de proteinuria. Ahora hay que hacer notar que de un 10 a un 15 a un 20% de la preeclampsia pueden existir sin proteinuria, y ahí sí complica un poquito la situación con respecto a la definición de una preeclampsia, de una hipertensión gestacional. Pero puede ocurrir. Y ya veremos cómo ha sido tomado en cuenta esto con la última reunión del Colegio Norteamericano en la redefinición de esta entidad. Los criterios para el diagnóstico ahora de la preeclampsia podemos dividirlo en criterios generales y criterios específicos. Los generales, hay unos síntomas, unos signos muy clásicos, ya conocidos, como por ejemplo la paciente tiene cefalea, escotoma, ¿verdad? Tiene visión borrosa, epigastralgia o dolor de hipocondrio derecho, y los signos clásicos que son la hipertensión, la proteinuria y el edema. Como ustedes saben, el edema ya de hace algunos años para acá no es indispensable para el diagnóstico, pero sí es frecuente y hay que tomarlo en cuenta. Pero hoy en día no se considera indispensable. Por supuesto, la aparición de convulsiones cataloga inmediatamente esta entidad como eclampsia. Los específicos se refieren a algunos datos especiales con respecto a las cifras y a los síntomas.
Este último criterio que les voy a enseñar ahorita es la sugerencia que hace el Colegio Norteamericano de Obstetricia y Ginecología con respecto a los criterios diagnósticos. Hay unos pequeños detalles que sería bueno mencionar. Sigue siendo la presión arterial alta acompañado de proteinuria, con la observación que la proteinuria puede faltar en un 15% de los casos. ¿Ok? Bueno, entonces, basándonos en la mayor frecuencia de la hipertensión con la proteinuria, los criterios diagnósticos siguen siendo, fíjense que nosotros hablamos de preeclampsia. En este momento no la estamos clasificando en leve o en grave, ¿ok? Sino preeclampsia en general. La preeclampsia en general, entonces, según esta última revisión del año 2013, tiene una serie de criterios muy claros. Presión arterial igual o mayor de 140/90 en 2 ocasiones, con una separación de 4 a 6 horas, después de la semana 20 en una paciente normotensa y sin antecedentes previos de hipertensión. Eso está muy claro, por un lado. El otro es cifras tensionales igual o mayor de 160 o 110 en una sola toma o en cualquier periodo de la evaluación de la paciente. ¿Ok? Fíjense, no estamos hablando de una separación de 6 horas ni de un día para otro, sino una paciente que en cualquier momento haga eso. Ya veremos más adelante que eso es lo que se considera como preeclampsia grave. Eso está, entonces la hipertensión está acompañada de proteinuria. ¿Okay? La proteinuria la podemos determinar de 3 maneras, o directamente en la orina, mediante recolección de orina de 24 horas y determinar la proteinuria, que debe ser mayor de 300 miligramos en orina de 24 horas, o la podemos determinar, por cierto, que la determinación en orina de 24 horas es el método más preciso y exacto que tenemos, que sería ideal hacerlo en todos casos, pero si no podemos hacerlo por no tener los recursos de laboratorio, podemos hacer una relación proteína-creatinina en sangre, en orina, o hacerlo en la cinta reactiva. Ahora, el problema se presenta cuando en ese 10-15% no hay proteinuria. Entonces, si hay ausencia de la proteína en orina, que es el 15-20% de los casos, nos valemos las mismas cifras tensionales anteriores que les decía, 140-90 con una separación de 6 horas, o cifras mayores de 160-110, pero en este caso, como no haya proteinuria, la aparición de cualquiera de las siguientes complicaciones que aparecen en esa lista cataloga inmediatamente a la preeclampsia como preeclampsia grave o con criterio de severidad. Estos criterios de severidad entonces sería trombocitopenia igual o menor de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, insuficiencia renal por aumento de la creatinina sérica o por el doble de la creatinina sérica en ausencia de enfermedad renal, enzima hepática elevada, transaminasa el doble de la concentración del normal, edema pulmonar o trastornos visuales o cerebrales. Entonces, estos nuevos criterios, estos criterios que aparecen ahora en el último estudio que se hizo de la asociación, habla entonces de todo ese grupo de pacientes que hacían un cuadro de preeclampsia grave o incluso eclampsia y a veces no había proteinuria. Diagnóstico, ya sabemos, entonces es clínico, pero también es por laboratorio. Y estos son los exámenes que nosotros hacemos ya conocidos: hematocrito por el aumento del hematocrito por aumento de la disminución del espacio intravenoso, o hemoconcentración, urea, creatinina, depuración de creatinina, el ácido úrico, la proteinuria en 24 horas, recuento de plaquetas, transaminasa y perfil de la coagulación. La eclampsia entonces sería la aparición de convulsiones o coma durante el embarazo, el parto y el puerperio inmediato en una paciente generalmente con una preeclampsia previa. Y esta preeclampsia por lo general es una preeclampsia grave. Esta enfermedad se debe descartar cuando aparece la convulsión con una enfermedad neurológica persistente. Ahora, nosotros creemos que toda convulsión en una embarazada debe ser catalogada como eclampsia hasta que no se demuestre lo contrario. Y para terminar, como yo le decía antes, pues entonces la eclampsia es una preeclampsia grave con convulsiones y coma, y hay que descartar en ese caso epilepsia, un accidente cerebrovascular, una lesión de ocupación de espacio e incluso una neurosis conversiva. Siguiendo con
con los criterios del Colegio Norteamericano de Obstetricia y Ginecología en la revisión practicada en el año 2013, basado en la evidencia, tenemos entonces unos criterios ahorita de severidad de la preeclampsia, o lo que nosotros seguimos llamando preeclampsia grave, que se estipularon en esa reunión y consisten básicamente en lo siguiente. Se sigue utilizando las cifras tensionales de 160 a 110 milímetros de mercurio más. La trombocitopenia es el otro criterio de menos de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico. Un cuadro de insuficiencia renal progresiva como criterio diagnóstico de preeclampsia grave, que caracterizado por una creatinina sérica mayor de 1,1 miligramos por decilitro, o el doble de una creatinina sérica en ausencia de enfermedad renal. Enzimas hepáticas elevadas, generalmente el doble o más del doble de lo normal. Un dolor en hipocondrio derecho, un famoso signo de Chaucier o epigastralgia, y trastornos visuales y cerebrales. Entonces, estos criterios que en este momento, en esa reunión, se habló criterio de severidad, es lo que nosotros seguimos llamando hoy, y a lo mejor llamaremos por mucho tiempo más como preeclampsia grave. He de hacer notar, y esto es un dato muy importante, que en estos criterios estipulados en esa reunión se eliminaron la proteinuria mayor de 5 gramos en orina de 24 horas y el retardo de crecimiento intrauterino como criterios diagnósticos de preeclampsia grave que existían anteriormente. A nosotros siempre nos parecía muy elevado la cantidad de proteína en orina para hablar de preeclampsia grave, y precisamente en esta reunión, en la revisión de los datos y basado en, la medicina basada en evidencia, se dieron cuenta que era una cifra demasiado elevada y por lo tanto fue eliminado el tope de 5 gramos, como criterio diagnóstico, de tal forma que cualquiera de los grados de proteinuria por encima de 300 miligramos en orina 24 horas, acompañado con cualquiera de los ítems anteriormente mencionados, ya cataloga el caso como una preeclampsia grave.